Durante la bonanza minera de la ciudad de Fresnillo para la década de los años 20 del siglo pasado, muchos fueron los foráneos que se vieron atraídos por un empleo bien pagado, por lo que afanosamente llegaban en búsqueda de una mina donde pudieran trabajar. Las riquezas mineras no solamente eran un gran atractivo para las personas, sino también para las grandes compañías que provenían de otros países, tales como la empresa The Mexican Corporation o The Fresnillo Company, las cuales se instalaron en las minas del Cerro de Proaño. Por aquella época fueron muchos los mineros que fueron contratados por los güeros, que fue como se les empezó a llamar a los dueños de estas compañías extranjeras. De hecho, se decían que eran muy buenos para extraer metal. En particular, uno de ellos tenía la fama de haberse hecho una inmensa fortuna, por lo que encargó la construcción de una gran casa en la calle del Codo. De esta manera se terminaría trasladando de forma definitiva al estado. El güero ya lo había planeado todo. Desde su futura propiedad de grandes ventanales podría divisar el cerro por completo. Para aquella época era común que los obreros que estaban más calificados cubrieran hasta 2 turnos de forma consecutiva, lo que era un beneficio para la empresa ya que representaba una extracción segura del mineral de buena ley. Los trabajadores no se disgustaban y se ponían a realizar estas dobles faenas, ya que a ellos también les correspondían unas muy buenas ganancias por el tiempo extra en el que seguían trabajando. Pero durante una noche, cuando uno de los mineros caminaba por las polvorientas calles, un hombre desconocido llegó a toda prisa al lado de él. «Por favor, debes avisarle a mi familia que voy a morir». Tal y como era de esperarse, el minero no le hizo caso y hasta pensó que aquel hombre estaba bajo la influencia del alcohol o otra sustancia. Para decir verdad, lo había visto que estaba muy pálido y que en su cuerpo tenía severos raspones. Fue entonces cuando se detuvo e intentó prestarle mayor atención y tratar de entender mejor lo que este hombre necesitaba. «Está bien», le dijo finalmente, «dígame, ¿qué es lo que necesita y cómo llego con las personas que quiere?». El extraño caballero le indicó con señas exactas cómo podía llegar hasta su casa. Sin embargo, el cansado minero no fue el domicilio señalado esa noche, sino más bien lo terminó siendo el día siguiente. Por la mañana, luego de alistarse y desayunar, el minero recordó lo que había prometido el extraño hombre de la noche anterior. Así que decidió ir al lugar indicado, pero al llegar a la casa del misterioso hombre escuchó gritos y el desconsolado llanto de varias mujeres. El minero no podía creer lo que veían sus incrédulos ojos. Había muchas personas corriendo de un lado para otro, unas llevaban flores, otras estaban rezando, pero apenas podía escuchar lo que decían. Lo único que pudo escuchar que decían claramente fue algo que lo hizo estremecer por completo. Todos estaban lamentando la muerte de un hombre que por lo visto se trataba del mismo que había visto anunciar su muerte la noche anterior. Lo extraño es que había muerto en un accidente que había ocurrido en uno de los socavones de la mina, apenas al empezar el turno de la mañana de ese mismo día, lo que para sus oídos era realmente imposible. Al indagar un poco más, se enteró que el minero había entrado a trabajar desde la noche anterior para doblar el turno de trabajo, por lo que entonces su encuentro era realmente imposible. El minero nunca olvidó esa triste noche y tampoco dejó de recordar los hechos que ocurrieron posteriormente, luego de comprobar que aquel extraño caballero era un minero tal como lo era él, pero que sencillamente había presagiado su muerte. Después de mucho tiempo seguía lamentándose, lleno de remordimiento por pensar que se hubiera ido a avisar esa misma noche lo que el caballero le había pedido. Probablemente su familia lo hubiera ido a buscar a la mina, rescatándolo de lo que la mañana siguiente se convertiría en su tumba sepulcral. Hay oportunidades en las que vale la pena dar doble vuelta después del trabajo, decía el minero, lamentándose por no haber querido caminar hasta la casa del difunto aquella misma noche.